Bienvenido a una lección sobre probabilidad con reemplazo y sin reemplazo. Comencemos mirando un ejemplo. Una bolsa tiene 4 canicas azules, 3 canicas verdes y 5 canicas rojas como se muestra aquí. Observe cómo tenemos un total de 12 canicas. Para el número 1, selecciona 2 canicas una a la vez con reemplazo, lo que significa que selecciona una canica. Mira el color, vuelve a colocarlo en la bolsa y luego selecciona la segunda canica. Determine la probabilidad de que la primera canica sea azul y la segunda canica sea roja. Indiquemos esto como la probabilidad de B para azul y R para rojo. Porque seleccionas la primera canica. Y luego vuelva a colocarlo en la bolsa, el resultado del primer evento no afecta el resultado del segundo evento y, por lo tanto, los dos eventos de seleccionar las dos canicas son eventos independientes. Donde los eventos independientes son eventos donde un resultado de un evento no se ve afectado por el resultado del otro. Si A y B son independientes, entonces la probabilidad de que ocurran A y B es igual a la probabilidad de A veces la probabilidad de B. Entonces, en nuestro caso, la probabilidad de B y R. O una canica azul y roja, es igual a la probabilidad de una canica azul multiplicada por la probabilidad de una canica roja. Ahora, encontremos la probabilidad de seleccionar una canica azul. Debido a que 4 de las 12 canicas son azules, la probabilidad de seleccionar una canica azul es 4/12. Entonces la probabilidad de azul es 4/12. Que simplifica a 1/3. Entonces tenemos la probabilidad de que el azul sea 1/3. Veces la probabilidad de seleccionar un rojo. Y nuevamente, debido a que la primera canica se vuelve a colocar en la bolsa, todavía hay un total de 12 canicas, 5 de las cuales son rojas y, por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una canica roja es igual a 5/12 que no se simplifica. Entonces tenemos tiempos 5/12, lo que es igual a 5/36. Que no simplifica. Expresemos también esto como un decimal y un porcentaje. Yendo a la calculadora. Convertimos la fracción a un decimal dividiendo 5 por 36. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0.1389. Que es 13.89%. Y ahora echemos un vistazo al número 2. Para el número 2, selecciona 2 canicas una a la vez, ahora sin reemplazo. Lo que significa que selecciona la primera canica, mira el color y luego no vuelve a colocar la canica en la bolsa, y luego selecciona la segunda canica. Determine la probabilidad de que la primera canica sea azul y la segunda canica es roja. De nuevo, tenemos la probabilidad de B para azul y R para rojo. Pero en este caso, debido a que no vuelve a colocar la primera canica en la bolsa, el resultado del primer evento afecta el resultado del segundo evento. Y por lo tanto, en este caso, los dos eventos son dependientes, donde los eventos dependientes son eventos en los que un resultado de un evento se ve afectado por el resultado del otro. Y la probabilidad de que ocurra el evento B dado que el evento A ha sucedido se representa usando esta notación aquí. Entonces, si los eventos A y B son dependientes, entonces la probabilidad de que ocurran A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A ha ocurrido. Entonces, en este caso, debido a que las canicas se seleccionan sin reemplazo, la probabilidad de B y R es igual a la probabilidad de B veces la probabilidad de R dado B ha ocurrido. Sabemos por el número 1 que la probabilidad de seleccionar una canica azul es 4/12 o 1/3, por lo que tenemos 1/3, pero digamos que esta es la canica azul seleccionada porque no se vuelve a colocar en la bolsa, ahora tenemos un total de 11 canicas, no 12 canicas cuando vamos a seleccionar la segunda canica. Entonces, la probabilidad de seleccionar una canica roja, dada una canica azul ya ha sido seleccionada, va a ser 5/11, no 5/12. Entonces tenemos tiempo 5/11. Nada se simplifica, así que nos multiplicamos. La probabilidad es 5/33. También vamos a mostrar esto como un decimal y un porcentaje. 5 dividido por 33, Enter. A 4 decimales es aproximadamente 0.1515. Que es igual a 15.15%. Veamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos la misma bolsa con la misma cantidad de canicas. Para el número 3, selecciona 2 canicas, uno a la vez con reemplazo.
Determine la probabilidad de que la primera canica sea verde y la segunda canica también sea verde. Entonces quieres la probabilidad de G para el verde y G para verde nuevamente con reemplazo, lo que significa que los eventos son independientes, o el resultado de un evento no afecta el resultado del otro, y por lo tanto esto es igual a la probabilidad de verde por una probabilidad de verde. Y debido a que 3 de las 12 canicas son verdes, la probabilidad de seleccionar una canica verde es 3/12, lo que se simplifica a 1/4. Y por lo tanto tenemos 1/4 por 1/4, que es igual a 1/16. La probabilidad de seleccionar un green, volver a colocarlo en la bolsa, y volver a seleccionar una canica verde es igual a 1/16. También encontremos el decimal y el porcentaje. 1/16 es igual a 0.0625. Que es igual a 6.25%. Y ahora para el número 4, selecciona dos canicas una a la vez sin reemplazo. Determine la probabilidad de que la primera canica sea verde y la segunda canica también sea verde. Entonces, nuevamente, tenemos la probabilidad de verde y verde. Pero en este caso, debido a que la primera canica no se vuelve a colocar en la bolsa, tenemos eventos dependientes. Y por lo tanto, la probabilidad es igual a la probabilidad de una canica verde multiplicada por la probabilidad de una canica verde. Dado un mármol verde ya se ha seleccionado, y no se ha vuelto a colocar en la bolsa. Sabemos que la probabilidad de seleccionar un green es 3/12, o 1/4. Pero debido a que la canica verde no se vuelve a colocar en la bolsa, digamos que esta fue la canica verde seleccionada, porque no se reemplaza. Ahora hay un total de 11 canicas en la bolsa. Y, por lo tanto, la probabilidad de seleccionar otra canica verde será 2 de las 11 canicas restantes. Y por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una canica verde, dada una canica verde, ya ha sido seleccionada sin reemplazo, es 2/11. Entonces tenemos tiempos 2/11. Observe cómo aquí podemos simplificar antes de multiplicar porque un factor común de 2 entre el numerador y el denominador. Hay 2 en 2 y 2 en 4. Lo que nos da una probabilidad de 1/22. Yendo a la calculadora, cuando se divide entre 22 y 4 decimales es aproximadamente 0.0455. 0455. Que es igual a 4.55%. Espero que hayas encontrado esto útil.